Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Vamos a dar inicio en este mediodía. Dios bendiga a todos los hermanos. Leemos primer versículo que quiero compartir, que me llamó la atención, es Jeremías 29:11. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11, textualmente la Biblia versión 1960 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor nuestro Dios, por cierto. Y dice a continuación: planes de bienestar y no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. Reitero, Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, habla el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Por ahí las versiones, palabras más, palabras menos, algunas veces cambian, porque hay frases, por lo menos del castellano, que quedaron en desuso. Pero voy a leer también la versión 1960. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin, lo que esperáis. Algunas veces nosotros los cristianos abrimos la Biblia y entendemos que Dios nos habla por su palabra, como en este versículo que estoy mencionando. Pero tendríamos que profundizar un poquito más. Es más, algunas veces cuando en los hogares, por ahí para compartir una oración, se comparte una palabra, y si no, siempre están lo que denominamos tesoros bíblicos, que es la cajita donde hay ciertos versículos. Otros le llaman maná, y de ahí la frase que muchos piden en radio: ¿me puede pasar un maná? En otras palabras, ¿me puede pasar un texto bíblico que quiero escuchar? Otros dicen: quisiera escuchar un tesoro bíblico, o una perla bíblica, o una palabra. Y la mayoría de los versículos, analizando lo que es la cajita del maná, perlas bíblicas o textos bíblicos, no hay frases fuertes allí, no hay palabra como decir: arrepiéntete que sos un pecador. Generación de víbora, que yo casi no encontré esos versículos en la mayoría de las perlas bíblicas o maná que hemos. Claro, entendemos que eso se hace justamente, o los textos que se ponen ahí en forma resumida en los cartoncitos, es para dar palabra de aliento para ciertas ocasiones especiales, como una oración de llegada o de salida, o una palabra para, qué sé yo, para compartir un momento con alguien o en familia, o un devocional. Pero lo que apunto es que no existen versículos fuertes o palabras duras, como decimos muchas veces en el lenguaje cristiano. No existe una palabra arrepiéntete, generación de víbora, porque casi que si alguien sacaría uno de esos versículos,
no querría leerlo por vergüenza, porque eso se lee, si somos varios, se lee entre todos. Entonces ya los que se ingeniaron para hacer de esa manera, ya pusieron la mayoría de versículos de la Biblia que le apuntan el lado positivo de la palabra que queremos escuchar, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad. Nadie encuentra un versículo que dice: ordena tu casa porque morirá y no vivirás, dice el Señor. Como le fue dicho al profeta en la dispensación de la ley, el profeta Isaías le dijo en el capítulo 38, precisamente estoy citando, a el rey Ezequías. Entonces esos versículos no existen dentro de lo que es los famosos maná, perlas bíblicas o tesoros bíblicos. No, hay palabras, bueno, como dije, soy reiterativo, de aliento, de esperanza, de ánimo, de fortaleza. El Señor está contigo, clama a mí que yo te responderé. Bueno, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y dentro de esos versículos encontré este versículo dentro de eso que estoy hablando, que son los maná o los textos o las perlas bíblicas. Este versículo de Jeremías 29:11, y me puse a analizarlo. Por eso la frase de hoy el tema de hoy se llama la hermenéutica, el arte de interpretar correctamente las escrituras o el texto, porque nosotros muchas veces agarramos lo que nos conviene o el texto que nos favorece, como casualmente. Tenemos que entender en tiempo y forma que Dios le está hablando a través de Jeremías a un pueblo, a su pueblo de Israel, que no está en esta dispensación de la gracia como estamos viviendo nosotros, sino que está viviendo en la dispensación antes de la gracia, que era la dispensación o la época o el tiempo de la ley de Moisés, la ley para el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos rápido o abrimos nuestras Biblias al azar o señalamos con nuestro dedo, bueno, voy a ver qué Dios me quiere decir, y abrimos 29:11 de Jeremías, como estoy meditando con los que me están escuchando. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Está hablando Dios. La versión 1960 dice: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, dice el Señor. Y esta versión dice: planes de bienestar y no de calamidad, para darle un futuro y una esperanza. Ahora, si nos quedamos solo con ese versículo, nos vamos a dar cuenta que es una palabra que, si miramos los demás textos, no coinciden con lo que Dios está hablando allí para su pueblo, ciertamente, si lo tomamos para nosotros muy literal. ¿Por qué? Porque el punto de partida es que el significado del versículo es comprender el contexto que lo rodea. Jeremías fue un profeta que sirvió durante los últimos días antes de que cayeran bajo el imperio de Babilonia. O que Babilonia como imperio, con Nabucodonosor al frente, llevara al exilio a la tribu de Judá y a los que habían quedado fiel a la casa de David. Su ministerio, bueno, yo he leído bastante sobre Jeremías, es un promedio de que profetizó aproximadamente 25 años. Dios lo llamó, como usted lo puede interpretar en el capítulo 1, dando para antes que naciese, dice: te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y aunque tú digas no sé hablar, yo estaré contigo. Y bueno, hay una serie de secuencias y de palabras que Dios habla para determinada persona, Jeremías en este caso. Y cuando él profetiza esta parte,
de que estamos leyendo que Dios tenía planes, si miramos el título del capítulo 29, dice Carta de Jeremías a los cautivos, carta a los exiliados, porque nosotros tendríamos que leer todos los versículos. Claro, lógicamente, esto es historia que ya pasó para su pueblo, el pueblo de Israel, y se encuentra en Jeremías 29:11 esta palabra que habla a través del Espíritu Santo el profeta Jeremías para su pueblo. ¿Qué dice el Señor? Yo sé los planes o pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de paz, no de calamidad, pensamiento o planes de bienestar, para darle un futuro y una esperanza a ustedes. Ahora, cuando nosotros tomamos solo ese texto, como tantos otros textos que podemos tomar en forma aislada, podemos salir muy lejos de la verdadera interpretación de la palabra. Podemos cerrar, y si hay algo que al diablo le encanta es que erremos con la misma palabra. Fíjese que a Jesús lo ataca, por decirlo de alguna forma, diciéndole: échate del pináculo del templo, de una altura donde él estaba en el templo, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Estaba citando el Salmo 91. El diablo, y muchas veces el diablo usa este caballito de batalla de él que le sale a favor, y que muchos creyentes que tienen poco compromiso con Dios, con el discipulado, con el seguir al Señor, y suben a este caballito de batalla llamado la ignorancia, y toman todos versículos que le favorecen o que le hablan bien a ellos. Usted dirá: ¿cómo vino hoy el hermano? No, quiero hablarle porque siento de parte de Dios hablarle esta palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero eso no significa que nosotros nos agarremos de un versículo a nuestro favor o a nuestra interpretación. Por eso hacía mención y ejemplo que las perlas bíblicas, los maná que vienen en cajita, no vienen con versículos fuertes, duros, pesados. No dice: arrepiéntete porque el horno de fuego te está esperando. No dice, no hay versículos así. No existe: ordena tu casa porque morirá y no vivirás. No hay versículo como diciendo: tú eres ese hombre pecador, como le dijo el profeta Natán a David cuando había pecado en el pecado horrendo del adulterio. No hay versículo así, porque si no, no se podría vender eso. Tampoco vamos a tener toda la Biblia en un tesoro, en una cajita de maná. Pero lo que vuelvo a decirle con mucho énfasis, con mucho amor, trato de que el Espíritu Santo hable por mi boca y que usted pueda entender que no es retar, no es exhortar, no es llamarle la atención así humanamente, no, de parte de Dios quiero que usted entienda que no podemos tomar versículos aislados para hacernos ciertas doctrinas o ciertos gustos que nos damos nosotros. No, mirá lo que Dios habló conmigo, que pensamiento de paz, que me va a ir bien. Pero ese versículo está dicho por el profeta Jeremías en una dispensación llamada la ley para su pueblo, que eran los exiliados y los cautivos, que habían pasado por un momento difícil, que por desobediencia estaban a más de 1000 kilómetros de su ciudad, la Jerusalén, que había sido arrasado su templo, que fue llevado todos sus tesoros, que por la misericordia del Señor no fueron exterminados todos.
Entonces ese versículo, esa historia que se cuenta, no se puede tomar tan literalmente para nuestro tiempo y para nuestra época. Es más, ¿lo podemos leer? Claro que lo podemos leer. Es más, debemos leerlo. Pero como dice 1 Corintios capítulo 10, estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Estas cosas acontecieron para que a nosotros no nos acontezca lo mismo que a ese pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa o a qué me refiero precisamente? Hay una materia dentro de lo que es la teología bíblica, que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar correctamente el versículo bíblico. Eso es hermenéutica. Que no puedo tomar un texto aislado y decir esto, Dios habló conmigo, esto. No. Le hago otro ejemplo. Voy a poner varios ejemplos ahora. Vamos a entrar por ahí nomás, sin ir tan lejos. Jeremías 33:3. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, Dios me habló como, mirá, abrí la Biblia, saqué un maná, saqué un tesoro, fui a la iglesia y Dios me habló por Jeremías 33:3? Y algunos ya hasta le ha dado el calificativo del teléfono de Dios. Oh, el teléfono de Dios. ¿Usted sabe cuál es el teléfono de Dios? Y yo quedé mirando una vez cuando me preguntaron la primera vez que no lo sabía. No sé cuál es el teléfono de Dios. Es más, en esa época que me preguntaron ni existían los móviles, los teléfonos móviles. Existían los otros teléfonos de línea, ¿no? ¿Usted sabe, hermano, cuál es el teléfono de Dios? No. Teléfono de Dios, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Bueno, yo lo tomé, lo acepté, como de quien vino. Pero después, con el pasar de los tiempos, entendí que esa palabra fue para Jeremías en determinado momento, en determinada situación. Esto no quita que yo no clame. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no clame a Dios. Yo lo que le estoy diciendo es que usted no tiene que tomarse esa palabra tan literal como que así como Dios le habló a Jeremías, le está hablando a usted. No. Porque eso pasó en la dispensación de la ley para una determinada persona, Jeremías en este caso, en una determinada situación como estaba Jeremías, hundido en un pozo lleno de barro, de cieno, hasta más allá de la cintura, ya casi llegando al pecho. Y al sacarlo por la misericordia de Dios, entonces vino palabra de Dios para su siervo y le habló y le dijo, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces esa palabra podemos aceptarla, está en la Biblia, pero para determinada situación y determinado momento, y al siervo del Señor, en este caso Jeremías. Y bueno, pasaron los tiempos y llegué a la conclusión de que esta palabra para nosotros no es que no tiene poder, no tiene o no deberíamos reclamar la vigencia. Mas yo le voy a decir un texto ahora que sí es para nosotros, la iglesia, para nosotros los gentiles, para nosotros que vivimos en esta dispensación o en esta época de la gracia. ¿Sabe cuál es nuestro texto en comparación de esta palabra que termino de nombrar? Es San Juan capítulo 15, versículo 7, que dice textualmente, y lo habla Jesús, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queráis y os será hecho. Mire cómo cambia. Totalmente. Porque esa palabra Jesús habló para sus discípulos y para nosotros que somos sus discípulos en esta dispensación de la gracia. Desde el versículo 1 que está hablando de la vid verdadera, capítulo 15 de San Juan, que dice que las ramas que den fruto van a ser limpiadas para que den más fruto, las que no dan fruto van a ser cortadas y echadas afuera. Y ahí termina en esta frase tan importante de las palabras de Jesús que dice así: si permanecéis en mí. Jesús está hablando él como la vid verdadera. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Habla primero de comunión. Para tener comunión con alguien debo conocerlo. Segundo, dice, si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa mis palabras permanecen en vosotros? ¿Que usted tiene que saber cientos de versículos de la Biblia de memoria? No. ¿Que usted tiene que tener una biblioteca con una cantidad de interpretaciones de la Biblia? No, si los tiene a buena hora. Pero no es precisamente la interpretación correcta de esta frase. Si permanecéis en mí, si tenés comunión conmigo, dice Jesús, y mis palabras las ponés por obra, las practicás, las llevás a la práctica. Si mi palabra te dice que no mientas, no mientas. Si mi palabra dice que tenés que ser honesto, tenés que ser honesto. Si mi palabra dice que esto es malo y que te va a llevar a la derrota, no andes por ese camino. Entonces, cuando interpretamos correctamente la palabra, se cumple a continuación la segunda parte del texto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Comunión y obediencia. Comunión, conocer a Jesús, tener una amistad. Y práctica, obediencia, o por lo menos procurar. Ahí termina el texto diciendo que si queremos alguna cosa, le pidamos a Él, porque Él nos va a dar. Reitero, en forma literal, San Juan 15, 7, si permanecéis en mí, comunión, y mis palabras permanecen en vosotros, práctica, 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 obediencia. Pedid todo lo que queréis, oración, oración, y os será hecho. Pero parece que está condicionada esa palabra. Mientras que otros versículos que agarramos así, como el que estaba citando primero, Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé. Es como que algunas veces le exigimos a Dios algo que Dios no va a hacer. Señor, yo estoy acá y tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Y Señor, acá te estoy clamando. ¿Y dónde está tu respuesta? Tu palabra dice, clama a mí. No, el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar tu clamor. Pero el Señor quiere saber, primero, si tenemos comunión con Él, si lo conocemos. No se olvide que muchos en el día del juicio van a decir, pero profeticé en tu nombre, eché fuera demonio en tu nombre, hablé en tu nombre. ¿Y cuál es la frase que dice Él en respuesta a ello? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Texto que no estaría nunca en un maná, ni en un tesoro bíblico, ni en una perla bíblica. Quiere decir que hay gente que exige algo, pero que no logra ni saber quién es Dios, ni Dios le conoce a él, ni él mucho menos a Dios, ni tampoco se va a la práctica de la palabra en la obediencia. O sea, parece que estos textos se contradicieran,
Pero nada se contradice. Es que esa palabra de Jeremías 33:3, el teléfono de Dios, como dicen algunos, entre comillas, fue para Jeremías en determinado momento porque él era su siervo. Y él estaba sufriendo como profeta ante un pueblo rebelde que no aceptaba escuchar la voz del arrepentimiento, escuchar la voz que Dios le estaba advirtiendo con tiempo. Entonces ellos tenían que sufrir el castigo, ellos tenían que sufrir las consecuencias de vivir una vida errante, confusa. Mas para nosotros no es esa palabra, para nosotros la palabra es San Juan 15:7, dispensación de la gracia. Jesús está hablando y dice así: si permanecéis en mí, si me conocen, si tienen comunión conmigo, si sienten mi presencia, si yo vivo en el corazón de ustedes, en el pensamiento de ustedes, en las palabras de ustedes, si yo camino con ustedes, si yo obro por ustedes, si yo hablo por ustedes, si yo escucho por ustedes, si yo me muevo con ustedes, eso es comunión. Eso es permanecer. Eso es estar injertado. Si permanecéis en mí y mis palabras, escuche, mis palabras, dijo Jesús. Vamos a ver todo lo que dijo Jesús. Vamos a ver todo lo que mandó a decir Jesús a través del apóstol de los gentiles, en este caso el apóstol Pablo, con 13, 14 cartas prácticamente del Nuevo Testamento, más de la mitad de las 27 cartas, que incluye todo el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, como denominamos nosotros, de Mateo a Apocalipsis. Si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras ustedes las llevan a la práctica, si mis palabras ustedes las obedecen, si mis palabras moran en su corazón, no en su mente solamente como de memoria, que me sé los versículos del hebreo, del griego, del original, de allá y de acá, y que sé interpretarlo en inglés, en francés, en africano. No. Mis palabras, quiere decir Jesús, en la obediencia. Entonces ustedes pidan todo lo que quieran. Eso habla de una condición. Eso es interpretar correctamente el versículo en esta frase que estoy hablando. ¿Qué es hermenéutica? Yo no sé si usted leyó en la historia de la Biblia, mucho que le gusta leer las historias y las cosas que pasaron en los primeros libros, en los libros históricos inclusive de la Biblia. Dicen, póngale, hago un ejemplo. Dice, y este monumento que los hijos de Israel plantaron está entre nosotros hasta hoy. ¿Usted piensa que está hasta hoy, 2022, como estamos viviendo? No, si la Biblia, para llegar las Escrituras a nuestras manos, tardó muchos años. Las traducciones se fueron dando. Desde la Biblia, la primera Biblia impresa en el 1569, conocida como la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque en la tapa tenía un oso que trataba de treparse en un árbol y en el árbol había un panal de miel. Y el árbol es símbolo de la humanidad con el oso que trata de alcanzar la miel que es o simboliza la palabra de Dios. Ahora, yo lo que voy es a esto. ¿Usted piensa que si dice una frase que pasaron el río Jordán, hablo de Josué capítulo 3, y tomaron 12 piedras conforme a la tribu de Israel, y este monumento está entre nosotros hasta hoy? ¿Usted piensa que está? No está más. O por lo menos estaba hasta que se escribió ese libro que lo está mencionando, que puede datar de 2000, 3000 años atrás. Pero si usted va a buscar ahora el monumento, usted no va a encontrar.
Si usted va a buscar la piedra, la señal, lo que se dejó ahí, que literalmente dice las Escrituras, y esto permanece con nosotros hasta hoy, no va a encontrar. Porque esa palabra se escribió o se llegó a dar en determinados tiempos remotos para atrás. Sí, ciertamente hay cosas que están, como ser hermanos que fueron a Jerusalén, a Israel, encontraron la tumba de Samuel, encontraron la tumba de Raquel. Sí, hay cosas que están, pero porque buscaron la manera de conservar y de cuidarlo y bueno, de darle cierto valor histórico, si se dice, se puede. Pero me refiero a cosas pequeñas que encontramos en versículos de la Biblia que por ahí dice, y esto está entre nosotros hasta hoy. No está hasta hoy, 29 de agosto. No está hasta hoy, 15 de junio. No está hasta hoy, 12 de noviembre. No. El día que usted lee la Biblia, usted va a leer que está hasta hoy de acuerdo al día que usted está leyendo, pero está en referencia a tiempos remotos y pasados cuando se escribió esa historia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en la interpretación correcta de las Escrituras. Y así le podía dar claros ejemplos de muchos otros puntos. Pero solamente hacemos un pantallazo o buscamos la manera de ser una bendición en su casa, en su hogar, o a usted que me está escuchando del otro lado. ¿Por qué hay tantas aplicaciones e interpretaciones equivocadas? ¿Por qué hay tanta confusión? Al enemigo le encanta deleitarse viendo gente que a su manera interpreta la Biblia y que hace ciertas doctrinas o ciertas ideas. No porque el cabello no hay que cortarse, no porque el velo, no porque el divorcio, no porque el tomar vino. El vino de nosotros y el vino de antes, por ahí dos cosas totalmente distintas. Entonces yo quiero decirle a los que me escuchan del otro lado, con mucho amor vuelvo a decir esta frase que Dios me manda a decir. Por ahí no está Pedro, no está Lucas, no está Joel, no está el profeta Daniel, que recibieron esa palabra de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el pasado le dictó a los escritores y ellos escribieron de puño y letra o mandaron a escribir, el caso de Jeremías con Baruch, su secretario o asistente. El caso de Pablo muchas veces con algunos que escribían para él, pero él era el que recibía las palabras. Ahora, no están ellos más para decirle, querido apóstol Pablo, ¿qué quiso decir usted con esta frase? ¿Qué quiso decir con este texto? Póngale, voy a hacer un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, si a tu hermano le es ocasión de que vos comas carne, no comas carne, porque tu hermano es débil. Ahora, si eso se tiene que interpretar tan literalmente, no tendríamos que comer carne. Porque Pablo lo dijo, porque quedó escrito. Pero tenemos que entender la cultura del tiempo de Pablo y también tenemos que entender los tiempos que vivimos nosotros en la actualidad. Y hablando de carne, voy a mencionar algo, o me viene a la mente mencionar esto. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía comer carne de cerdo o era tildado en la lista de animales inmundos?
en el desierto. Y por la alta temperatura de calor, y porque no tenían refrigeradores, porque no tenían forma de conservar esos alimentos, y porque esos alimentos le iban a hacer mal en ese estado. Ah, pero ciertos intérpretes de la actualidad, no podemos comer. Nosotros no comemos carne de cerdo. Bueno, vaya usted con su interpretación. ¿Por qué la Biblia dice que no se puede comer de animal ahogado? Porque quién sabe si ese animal no fue muerto por la picadura de otro depredador o de otro animal, y ese veneno que circula allí contaminó esa carne. Póngale, voy a hablar de un venado, de un ternero, qué sé yo, que encontremos, y nos va a hacer mal a nosotros. Entonces por eso se dijo esa frase. Volviendo al tema y al texto de Pablo. Pablo dice, mirá, si a tu hermano le da ocasión porque él es débil, que vos coma carne, no coma carne. Ahora, ¿cómo se interpreta ese versículo? Se interpreta ese versículo así, porque la cultura de ellos, muchos de esos animales eran presentados para los dioses, para el paganismo. Primero se pasaba por allá y se ofrecía primero para ellos. Y después se traía en la carnicería y se vendía. Entonces lo que Pablo está diciendo realmente, ¿sabe qué es? Si a tu hermano le es ocasión por la situación, la cultura, no comas carne delante de tu hermano. O sea, en otras palabras, para el tiempo de Pablo y para ellos, no era que Pablo le prohibió rotundamente no comer carne, sino no comas delante de tu hermano, porque tu hermano es débil, tu hermano vio que fuiste a comprar allá. Pero esos versículos a continuación, texto que habla esta palabra, está diciendo, pero tú da gracia, ora, y a través de la oración quedará santificado ese alimento. O sea, Dios dice a través del apóstol Pablo, quitaré todo lo que está ofrecido a los demonios y te hará bien a ti que comes para mí, vives para mí y dependes de mí, dice el Señor. Entonces, ahí podemos más o menos tomar una referencia, entender. Y volviendo a lo que le hablé primero, no está más Pedro, no está más Pablo, no está más Joel, no está Daniel, no está el Moisés, el gran Moisés con nosotros, siervo de Dios como pocos. No está más Samuel, gran profeta de Dios, juez, legislador. Pero algo tenemos a favor nosotros. ¿Y sabe qué es? Que el Espíritu Santo que estuvo en el pasado dictando a los escritores lo que iban a escribir, hoy está a nuestra disposición para interpretar correctamente, para no equivocarnos, para no errar. Mire si Jesús le hacía caso al diablo. El diablo dijo, échate porque a sus ángeles, escrito está, fíjate Jesús ahí, Salmo 91 dice, escrito está que a sus ángeles mandará, échate abajo. ¿Sabe lo que quería el diablo? Que Jesús interpretara erróneamente este versículo y diga, sí, verdaderamente va a enviar a los ángeles. Y si Jesús se tiraba desde allá arriba, y es muy probable que se golpeara todo abajo, porque no iban a aparecer ángeles. Porque él no podía tentar a Dios como él le califica al enemigo diciéndolo, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Como diciendo, Jesús está hablando con más coherencia. Jesús está hablando con más equilibrio. Jesús está interpretando correctamente las escrituras. Sabe que sí, a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Era para otra situación, para otro tiempo, pero no para él
adelantarse y decir, sí, es verdad, y tirarse, se iba a lastimar y probablemente el diablo quería que muera antes de tiempo. Entonces usted no se apresure. Cuando usted no entienda algo, vaya a la oración, enciérrese con Dios. O alístese de última en un instituto bíblico, en un seminario. Compre libros que le orienten, que le ayuden. Compre libros sobre hermenéutica, compre libros, comentarios de la Biblia, y usted puede cotejar. La palabra cotejar significa poner varias versiones y escudriñar, descifrar el significado de la palabra. Hay palabras que en nuestro idioma se interpretan de una manera y en otro lado se interpretan de otra. Entonces, si usted y yo no queremos errar, necesitamos depender del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, tú que quedaste para interpretar correctamente esta palabra. Muéstrame, guíame, hazme ver. Seas tú la luz que alumbre mi camino. No me dejes errar, no me dejes caer. No permitas que viva confundido y que confunda a otro. ¿Cuántos confundidos andan por allí? Hablando por radio, por internet, por todos los medios, confundiendo a los demás. Es tan similar al hombre que trajo calabaza en la época de Eliseo y cortó y echó en la olla para comer y él no sabía que era venenoso. ¿Cuántos confundidos andan por allí, peligrando su salvación? Peligrando hacer que él se pierda y hacer que muchos vayan perdidos con él. ¿Cuántos falsos cristos y falsos maestros? Si este es un tiempo de confusión tremenda, por eso el Espíritu Santo nos manda a hablar esta palabra. Decile a mi pueblo que escudriñen, decile a mi pueblo que me busquen. Dígale a mi pueblo que si ellos se humillan y vienen delante de mi presencia, yo oiré su oración, perdonaré sus faltas, sus errores, sus pecados. Sanaré su vida, sanaré sus tierras, sanaré su corazón. Aleluya. Lo que pasa es que algunas veces somos lo que yo denomino analfabetos espirituales. Queremos ir como esos pichones, como esos pájaros que comen de la comida que le traen de otro lado. Tenemos fiaca, tenemos pereza de preparar una comida. Hoy si me dan la oportunidad leo un salmo. Y si me dan la oportunidad, en el púlpito abro donde me dé el Señor, en el dedito al azar. Y si por ahí sale entre la hoja blanca, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, le digo a los hermanos que Dios no mandó a decir nada. Como uno que una vez dijo, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y agarró al azar así, abrió la Biblia. Y justo sacó donde Judas se ahorcó. Y parece que le dio miedo y cerró rápido. Y dice, no, esta palabra no. Dice, vamos a leer otra. Y cambió la posición de su dedo y volvió a abrir. Y para desgracia de él dice, ve tú y a lo mismo. Le salió el versículo de El buen samaritano, capítulo 10, verso 25 del evangelista Lucas. En la frase donde Jesús le dice al fariseo que le estaba tentando que haga como hizo el samaritano, ve tú y haz lo mismo. Y al leer esa frase, ahí se dio cuenta que no debía hacer lo que hacía o lo que estaba haciendo. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús.
Nosotros tenemos que leer la palabra. Y a la luz del Espíritu Santo, el intérprete por excelencia, debemos analizar, interpretar la palabra para nosotros. Oh Señor, tú me estás hablando por esta palabra. Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Mirar tiempo y forma. Mirar cuándo fue dicha, por qué fue dicha, para quiénes fue dicha, o para quién en singular fue dicho. No podemos tomar así a la tremenda, literalmente. Algunos, para apoyar ciertas cosas, agarran un texto fuera de contexto y tienen un pretexto para hacer lo que quieren. Escuche, le vuelvo a repetir porque el Señor me dice que le repita. Algunos agarran un texto sin mirar el contexto y ya tienen un pretexto para hacer lo que ellos quieren. Como hemos leído esta palabra, tengo pensamiento y planes de paz. Dios le estaba hablando a su pueblo a través de Jeremías, claro, pero esa palabra no es para nosotros, o por lo menos en forma literal, no. Esa palabra ya se cumplió para su pueblo. Estoy hablando de Jeremías 29:11. Los planes que Dios tenía para su pueblo. Pero esa palabra no la puedo tomar literalmente. Dios tiene planes conmigo, los pensamientos de Dios son positivos para mí. Yo soy el preferido del Señor, el mimado del Señor. Yo soy la mimada del Señor. Mirá lo que el Señor me dice. No, tenga cuidado. Porque por ahí estás errando. Estás interpretando con tu mente. La Biblia se interpreta a sí misma, pero el Espíritu Santo la interpreta para los obedientes, para los que quieren cada día servir mejor al Señor, amar mejor al Señor, esforzarse por hacer la voluntad del Señor. La Biblia no es para nosotros seleccionar lo que queremos escuchar. No, yo quiero que Dios me bendiga. Pastor, ore por mí, que Dios me bendiga. Hermanos, oren por mí. Algunos viven de oración prestada. Dijo alguien, no, yo no voy a orar por vos, yo te voy a ayudar en la oración en todo caso. Porque si no, los otros no oran, viven de oración prestada. No conocen al Señor, no están en su palabra, viven a su manera. Y cuando el agua le da hasta el cuello de la desesperación y los problemas, recién se acuerdan del Señor. ¿Sabe cómo nosotros tenemos que aceptar al Señor? O sea, lo que predicamos al Señor, debemos predicar correctamente. Es decir, acepta a Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Porque nosotros presentamos a Jesús como Salvador. Salvador de los problemas, Salvador de los pozos de desesperación, Salvador de las enfermedades que sufrimos en este mundo lleno de aflicción, Salvador cuando estoy con deuda, Salvador cuando... pues Jesús es mi Salvador. ¿Y Señor cuándo es? Porque si vamos a la palabra, a la etimología de la palabra, Señor significa que Él es amo, dueño absoluto de mi vida. Entonces, cuando yo me entrego de todo corazón, digo, ahora soy tu siervo, soy tu esclavo, estoy a tu disposición, ya no me mando yo, ya no vivo yo, como dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi vida. Pero queremos un Jesús Salvador solamente. No, porque Jesús Señor es mucho compromiso. Jesús es Señor significa que yo ya no, yo quiero hacer también lo que a mí me gusta. Ya negarme a mí mismo, no. Estoy bien así como estoy, yo voy en la iglesia, pido oración, paso adelante. Algunos piensan, admítame el término, y no quiero ofender a nadie, algunos piensan que los siervos de Dios
son como especie de curandero, de que pase por mi casa, que tengo algo para darle, y de paso hace una oración por mí. O como dijo alguien, yo vengo a la iglesia todas las veces para que paso adelante para que oren por mí. Está bien, no está mal. Pero ¿hizo un análisis por qué usted está sufriendo? ¿Usted se preguntó a sí mismo qué es lo que me está pasando? ¿Por qué el Señor no me puede escuchar en forma directa sin que yo tenga que estar molestando a los hermanos para que oren por mí? O algunos quieren pedir oración, pero quieren vivir su vida de pecado, de falsedad, de hipocresía. Quieren vivir su vida a su manera, quieren estar amistado igual con el mundo, quieren estar en cualquiera del camino ancho. No quieren negarse a sí mismos, no quieren tomar la cruz cada día. No quieren ser siervos del Señor como esclavo comprado por precio de sangre. No, quieren un Jesús Salvador. Ah, Señor, sálvame, Señor, hace algo. Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Como diciendo, como que le queremos presionar al Señor. Y algunos hasta tienen una imaginación distorsionada de quién es Dios. Piensa que Dios es su siervo, que Dios está para todo lo que yo pida. Como nos hacían ver en esas imágenes y en esos dibujitos animados de antaño, que bueno, que allá en el Medio Oriente había una lámpara y que esa lámpara era frotada y que salía de adentro de la lámpara un genio y que ese genio nos decía, pídeme 3 deseos. Y alguna vez pensamos que Dios es así, que Jesús es así. Lejos de nosotros está eso. Lejos de la realidad, quiero decir. El Señor me tiene que dar esto. El Señor tiene que hacer aquello. Y el Señor... ¿Y yo? Al final, ¿quién es el siervo? ¿Él o yo? ¿Quién es el amo? ¿Él o yo? Están como los parámetros, están medio cambiados. Entonces, hoy le quiero hablar de parte de Dios. Le invito a leer la Biblia, toda la Biblia. La Biblia se puede leer en un año, en meses, depende como usted quiera leerla. Le invito a participar en alguna escuela bíblica donde hay hermanos que van a enseñar la Biblia. Pero sobre todas las cosas, que usted tenga su propia disciplina personal. Que usted lea la Biblia, su devocional. Que usted no trague todo lo que le dicen los demás. No trague todo lo que aparece en internet. ¿Sabe cuántos confundidos hay ahí? Que no es así, no, esto es así, y hasta lo afirman. No, Trinidad no existe, no, es solo esto, no, que el divorcio, no porque la interpretación de antes, no porque el hebreo, no porque si yendo a tal parte. ¿Y el Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia? ¿Y el Espíritu Santo como el gran maestro intérprete de la palabra? Por más que seamos ignorantes en alfabeto, pero Él no nos va a dejar errar el camino. Nos va a tomar de la mano como quien agarra a un niño en sus primeros pasos y le va a guiar y no le va a dejar caer. Pero para eso Él tiene que ver nuestro corazón. Tiene que ver realmente si le amamos. Tiene que ver realmente hasta dónde estamos comprometidos con Él. ¿Le entregamos el 100% de nuestro corazón al Señor? Todavía hay una partecita, ahí guardo algunos ídolos. Guardo algunas cosas, bueno, Dios sabe que soy débil. Por ahí todavía ciertos cigarritos, ciertas bebidas, ciertos pecados. Bueno, esto no es muy grande, esto como que calificamos que hay pecados grandes, pecados medianos, pecados de 3/4, pecados de 1 kilo, pecados... ¿Y cómo nos mirará el Señor?
y la gran confusión que hay. Algunos no saben si va a venir el Señor, si ya vino. Otros interpretan que el Señor va a venir ahora no, que va a venir en forma visible. Otros dicen que no, que va a venir en el rapto. Y bueno, y ahí estamos. Otros dicen que los dos testigos no son Elías y Enoc. Dicen que es Elías y Moisés. Otros dicen que los 144.000 son los que Dios quiera designar del mundo entero. Y no nos damos cuenta que tanto el capítulo 7 como el capítulo 14 de Apocalipsis está hablando de 144.000 elegidos de entre las tribus de Israel. 12.000 de cada tribu. Lea. Interprete correctamente, lea todos los versículos, haga un análisis, busque. Y si el Espíritu Santo te ve ahí interesado en las Escrituras, en la palabra, en aprender más de Él, no te va a dejar errar, por más que usted no tenga grandes seminarios, grandes estudios en tu cabeza, con tu capacidad. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar errar, te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe que Dios le dijo para Josué, en el capítulo 1 de Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda? Nunca, nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás. No dice lea de paso, deje que el que te lea otro, deje que otro te diga lo que quiere y a su manera la interpretación. No, dice meditarás, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Algunas veces somos cómodos. Vamos a la iglesia, llevamos nuestra Biblia. Yo le digo porque hasta he encontrado personas de años en la iglesia con Biblias de otras cestas, de otras traducciones. Algunos dicen, no, pero me regalaron esto. Te regalaron. Pero eso no es palabra de Dios, porque a esa Biblia le faltan muchos versículos. Y le agarraba, mire, acá le está faltando este versículo que habla de esto y de esto. Yo no sabía. Pero por ahí para un celular caro, de alta gama, tuvo para comprarse, pero para comprarse una Biblia parecida por lo menos a la de sus hermanos, preguntar a su pastor, preguntar a su anciano, su líder, ¿qué Biblia me puedo comprar? Y hablando de Biblia también, ya voy a entrar en este tema antes de cerrar. Tampoco interprete todo lo que está abajo, porque hay muchas Biblias con interpretaciones en la parte de abajo. Pero eso no es inspirado. Lo inspirado está arriba. Lo inspirado está en los versículos, en los capítulos, en lo que Dios habló. Porque alguno agarra un texto y abajo interpreta a su manera, y cuantos que erran por la interpretación de la referencia de abajo. No, pero sí dice que se puede hacer esto y aquello. Mira, acá dice. Claro, un conjunto de hombres que no dependieron del Espíritu Santo para la interpretación correcta de las Escrituras, dependiendo de esta frase hermenéutica, no dependieron de eso y se torcieron, se equivocaron y todavía lo imprimieron a la equivocación, al error, y salió a la venta y salió al alcance de los que incautos que van a agarrar y van a comprar y se van a agarrar. Esto también es palabra de Dios, sí. Y ahí interpretan equivocadamente las Escrituras.
Que Dios nos guarde. Quería definir en palabras que la hermenéutica en general ha sido definida como el arte de interpretar y se remonta a los orígenes de las escrituras y la necesidad de encontrar el sentido de los textos y términos, y tiene sus orígenes en la mitología griega, o sea, en la cultura griega, en otras palabras. La hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. En ese sentido, pretende ofrecer los medios para realizar una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Por eso vuelvo a repetir lo que dije. Dependa del Señor. No crea que todo lo que está aquí, abajo, arriba, hay cosas que se cumplieron, cosas que se están cumpliendo y cosas que se cumplirán más adelante. La Biblia se interpreta a sí mismo, es palabra de Dios, tiene poder, amén. Los sucesos, hechos, historias que se escribieron en el pasado para que llegó a nosotros, para que nosotros no hagamos lo malo y también aquello que es bueno, imitemos lo bueno. Pero sobre todas las cosas, entienda que el Señor no quiere que usted se pierda. El Señor no quiere que usted ande confundido de un lado a otro. El Señor no quiere que usted tome agua de distintos pozos, porque hay pozos que están contaminados. Erraron. ¿Usted sabía que hay doctrinas de demonio? Hay doctrinas de hombre, hay doctrinas de demonio. Y está la doctrina bíblica. Está la doctrina correcta, la que es la enseñanza original del Señor Jesús, ciertamente. Pero hay doctrinas de demonio, y muchas veces esas doctrinas de demonio malinterpreta o sacan de contexto alguna frase de la Biblia y forman una idea y una filosofía y sacan libros y arrastran cantidad de seguidores que pensando que están yendo para el cielo, están yendo para el lado equivocado, contrario. El Señor no quiere esto. El Señor quiere que usted y yo dependamos de Él. El Señor quiere que yo y usted, como dijo Pablo, que sigamos la doctrina de Cristo, aquella que hemos aprendido desde el principio, aquella que sentimos que cuando lo hacemos así, hay una paz en nuestro corazón. Hay un sello de Dios, una aprobación de Dios. Mas lo que hacemos que está fuera de la voluntad del Señor no nos da paz. Nos causa hasta una turbulencia, si me admite el término. Ten cuidado de ti mismo, dijo el Señor, a través del apóstol Pablo. Y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste, permanece. Porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyen, a los que te siguen, a los que te imitan,
a los que están observando por su vida. Persiste, no cambies. ¿Cuántos vientos de doctrinas contrarias se levantaron? ¿Cuántas interpretaciones erradas andan por ahí? Y hasta parece que fuera hasta más fácil todo. Dijo alguien que hace muchos años, dijo, desde que estoy acá ahora en esta iglesia, se me terminaron los problemas. No, acá sí que hay amor, acá sí que estamos bien, acá sí que... No, yo ni quiero volver más en donde estaba, dijo él. Y pensé y dije para mí, alguien que le ha confundido y ha errado el camino y le está llevando por la senda del error, y su fin será el estrago espiritual para su vida, su familia, los que le siguen. Por eso el Señor nos habla muy fuertemente. Por eso el Señor quiere cada día compromiso con Él. No que usted agarre versículos aislados y lo que le conviene. Cuando Dios te reprende, parece que hoy el culto no estuvo tan lindo. Hoy el hermano parece que... queremos ya escuchar dulcecito, que el Señor nos mime, que el Señor nos levante, que el Señor nos diga, así como estás bien. Y estamos yendo para el otro lado, y estamos yendo para el lado de la bajada, y estamos yendo por el camino ancho, y estamos haciendo nuestra propia voluntad, pero el Señor así quiere. No. No es así. El Señor quiere obediencia y no sacrificio. El Señor quiere personas comprometidas con su palabra. Personas que le conozcan a Él. Creyente, discípulo, siervo, sierva, que se santifiquen el día a día. El que está santo, santifíquese más. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. El que está puro, purifíquese más. Entre en la pureza, entre para ser más purificado. Porque ninguna cosa entrará inmunda en el reino de los cielos. Ni carne heredará el reino de los cielos. Esta materia no va a heredar, tiene que ser transformada. Aleluya. Debemos estar comprometidos. Los días son malos, peligrosos. Claro que peligrosos, por la gran confusión, por el gran espíritu de engaño que hay. Por tantos anticristos que andan diciendo lo contrario que Cristo dejó establecido en su palabra. ¿Sabe qué me han llegado a decir algunos? No, la Biblia esa tiene cientos de errores, tiene cientos de fallas. No, porque la... ¿Y usted qué dice? Usted que lee la Biblia, ama la Biblia, es profesor de la Biblia. Yo le dije así, contestando de parte de Dios, lo que implica para nuestra salvación alcanza y sobra. Puede que haya un error de tipeo, puede que haya un error de cálculo, puede que haya en un lado diga 1000 y en otro lado diga 10.000, un cero más, puede, sí, claro que sí. Pero que lo que se escribió para nuestra salvación, eso alcanza. Es solamente obedecer, depender del Espíritu Santo, el cual nos va a llevar, cuando nos transforme, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo resucitarán? A través del Espíritu Santo. Y luego nosotros que hayamos quedado, dijo Pablo, seremos transformados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Y nos encontraremos con ellos y con el Señor en el aire. Ese es el rapto, ese es irnos con el Señor. No, pero algunos ya interpretan otra cosa. Pero tiempo de confusión, pero tiempo también donde el Espíritu Santo va a avivar nuestras vidas
y nos va a dar luz a los que le amamos, a los que queremos obedecerle, a los que le queremos servir cada día más. Nos va a dar luz y nos va a dar gracia. ¿Sabe por qué? Porque allí hay un texto en Daniel que dice que los justos resplandecerán como la luz de la aurora. Aleluya. Y va a ser cada vez más y más. Mientras que otros van a estar en perpetua confusión, los que son alumbrados por la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo van a enseñar justicia, conocimiento de Dios a los pueblos y a las naciones, porque el Señor así lo ha determinado. No deje que este espíritu de engaño te agarre. No piense que se sirve al Señor de cualquier manera. No digas así como estoy bien, ya estoy bien. No está bien. Usted cada día y yo necesitamos entrar más en los planes y los propósitos de Dios, para que mañana no sea tarde, dice el Señor. Mientras se diga hoy, tiempo de salvación, tiempo de ponernos a cuenta con Dios, tiempo de arreglar nuestro altar, tiempo de que Dios está dando la oportunidad para que el hombre y la mujer se vuelva de todo corazón para el Señor. Cuando dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, no está hablando de los mundanos. Cuando dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, no está hablando de los mundanos y los creyentes. Está hablando de creyentes, 50% y 50%. En el campo, en la cama, estarán juntos, uno será tomado, el otro será dejado. Aleluya, que el Señor nos ayude. Oramos. Señor, te damos gracia. Te damos gracia porque hemos predicado tu palabra. Gracias porque tú no eres un Dios de confusión. Tú eres un Dios de sabiduría. Un Dios que da luz y entendimiento a los que dependen de ti. A los humildes, a los que te buscan realmente de todo corazón, a los que te aman, a los que no andan buscando aisladamente algún versículo que les favorezca o que les hable lo que ellos quieren escuchar, sino que meditan en tu palabra de día y de noche como Josué. Están comprometidos ellos y su casa contigo. Están allí, Señor, buscando la manera de agradarte, de servirte, leyendo tu palabra y tomando como ejemplo aquellas cosas que los otros hicieron mal para no imitar, no murmurar, no pecar como ellos que perecieron en el desierto, sino servirte a ti de todo corazón, andar en santidad de verdad, amarte como tú nos has amado, buscarte como tú nos encontraste un día nosotros, perdidos en tiniebla, olvidados, sin esperanza, mas tu mirada y tu mano se extendieron a favor de nosotros. Y hoy estamos en tus caminos, hoy somos tus siervos. Hoy tú no eres solamente el Salvador de nuestra vida y de situaciones que nos pueden pasar, sino que eres el Señor absoluto de mi vida y quieras ser el Señor absoluto de los que me escuchan. Quieras tú ser el amo y dueño de nosotros, porque tú nos compraste con precio de sangre, dice tu palabra. Diste tu vida por amor. No hablaste solo de amor, sino que expresaste tu amor con ejemplo. No fueron solo palabras bonitas, no fueron palabras solamente desde una distancia, sino que te acercaste y con tu obra nos diste a entender cuánto nos amabas. Gracias te damos. Gracias te damos. Ayúdanos que podamos interpretar correctamente las Escrituras para nuestra salvación. Que no interpretemos lo que a nosotros nos conviene,
lo que a nosotros nos gusta. El gusto de la carne es muerte, dice tu palabra. Los deseos de la carne son muerte espiritual. Mas los deseos del Espíritu Santo es vida, paz, santidad, propósitos definidos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.